Bienvenidos a la Academia de Claucol, un espacio de formación profesional en donde vas a aprender cómo se realiza una colocación de punta a punta. ¿De qué se trata este espacio? Es simple, es un programa educativo que está dividido en diferentes aulas. Cada una de estas aulas va a tener el contenido de forma teórica y con algunos ejemplos prácticos que va a mostrar todo lo que necesita un profesional o un colocador a la hora de colocar. Lo que sí te recomiendo es que después de cada una de estas aulas puedas inscribirte en esta página y poder volcar todos los conocimientos que pudiste adquirir y recibir lo que es el certificado digital que va a avalar tu participación en esta capacitación. Y no quería dejar de comentarles que Claucol ya lanzó lo que es En Busca del Colocador 2020. Todos los años Claucol busca al mejor colocador del año y este año puede ser vos, pero en formato digital. Anotándote en esta página vas a poder participar de grandes premios y poder ser el mejor colocador del año. Llegó En Busca del Colocador Claucol Digital. Este año, ¿serás vos? Anotate y competí desde tu celu. Demostrá que sos el número 1. Podés ganarte estos increíbles premios. Es muy simple. Anotate ya. Mi nombre es Cristian Medina, pertenezco al Centro de Formación Técnica de Claucol y con esta presentación vamos a dar apertura al primer aula que se denomina Criterios para la selección del adhesivo. Hoy van a aprender a realizar el diagnóstico certero del trabajo y poder elegir el adhesivo adecuado a la hora de colocar. Vamos a ver las placas que podemos estar utilizando, el soporte donde van a estar colocadas y las exigencias a las que van a estar sometidas esas colocaciones para poder elegir el adhesivo adecuado. Comenzando con el contenido del aula, lo primero que vamos a abordar en lo que son los criterios de la elección del adhesivo van a ser las placas. ¿Sí? Las placas, en principio podemos contar en lo que respecta a su fabricación, que los puntos a tener en cuenta serían lo que son las materias primas, el esmaltado y la cocción. Esos tres puntos son los que dan como resultado el ADN de lo que es la placa. Es por eso que tenemos que considerarlos como importantes, ¿sí? En cuanto a las materias primas, va a estar relacionado a las arcillas con las que pudieron ser fabricadas estas placas. Estas arcillas son las que te van a dar las pastas blancas, las pastas rojas que podemos encontrar en cada una de las placas, que son los que te van a diferenciar el tema de la adherencia que vamos a ver más adelante. ¿Sí? En cuanto al esmaltado, obviamente tiene que ver con la exigencia a la que va a estar involucrada esa placa en cuanto a la fricción del tránsito que puede estar exigida, ¿sí? Así que es totalmente relevante, totalmente importante ese punto en cuanto a la fabricación. Y después tendríamos lo que es la cocción. Ustedes se van a encontrar con placas que, si ven en cuanto a proceso de fabricación, muchas veces o la mayoría de las veces se la clasifica en lo que son placas de monococción y placas de bicocción. Esa clasificación o ese tipo de cocción te va a dar la resistencia o la rigidez de esa placa, ¿sí? Es muy importante a la hora de ver esos puntos de la fabricación, ¿sí? Después vamos a ver que una vez fabricada la placa, el fabricante lo que hace es clasificarla. La va clasificando en distintas calidades. Ustedes van a ver que se van a encontrar con placas de primera, segunda y tercera calidad. ¿A qué se debe esto? A que las va a clasificar depende de determinadas condiciones que puedan tener las placas. Uno, en principio podemos ver las condiciones o estos aspectos dimensionales que pueden llegar a tener las placas. Ustedes recuerden que este tema de fabricación es una pasta que va a ingresar a través de hornos. Los hornos le van a sacar lo que es la humedad residual de la placa y puede provocar determinadas deformaciones, ¿sí? Es por eso que una vez finalizada va a empezar esa clasificación. Estos aspectos o deformaciones que podemos encontrarnos, los vamos a encontrar en lo que son lo largo de los lados, ¿sí? Los espesores, lo que es la rectitud de los lados, la ortogonalidad de los lados, o sea, todas las placas son ortogonales
y en algunas ocasiones pueden tener alguna pequeña imperfección en donde empieza a pasar de determinada tolerancia, se va clasificando en primera, segunda o tercera calidad, ¿sí? Luego obviamente tenés la plenitud de la superficie, que es la deformación que puede llegar a tener la placa tanto hacia arriba como hacia abajo de toda la superficie de esa placa, que esos son aspectos a tener en cuenta cuando realizamos una colocación más que nada, ¿sí? Todos estos puntos que estamos comentando, nosotros lo podemos ubicar en lo que sería el cuadro de uso de lo que es el porcelanato, el cerámico, de lo que es la placa. El fabricante está obligado a poner lo que sería el cuadro de uso en la caja de la placa. Ahí vamos a encontrarnos con todos estos datos que estábamos comentando, ¿sí? Es en donde podés llegar a encontrar lo que sería el calibre, el tono, la partida, todas esas condiciones que nosotros podemos tener y que pueden interferir en la colocación por el tema visual más que nada, nosotros lo vamos a encontrar ahí. Todas las recomendaciones que pueda llegar a hacer el fabricante las vas a tener en la caja y es importante que lo leas, ¿sí? Acá podemos ver algunos ejemplos. Después, en lo que respecta a lo que sería la clasificación de las placas, nosotros consideramos una clasificación para elegir lo que es el adhesivo en lo que se refiere a esta tipología en cuanto a tamaños, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy en cuenta los tamaños de las placas, que ya se refiere a lo que sería, cuando nosotros vemos en lo que sería el mercado, si ven hace varios años, cuando ustedes decían o preguntaban una placa grande, te decían una placa de 60-60 es una placa gigante. Hoy una placa 60-60 es prácticamente normal. Podemos llegar a encontrarnos con placas que superan los 3 metros de largo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto o a dónde quiero llegar? Es que una placa, a medida que va creciendo, todo el perímetro de esa placa, todo el largo de esa placa, cuando está colocada empieza a trabajar, empieza a generar determinadas tensiones que provocan un efecto cizalla, se le llama un efecto de corte en el adhesivo. Es por eso que el adhesivo va a tener que estar preparado para poder absorber ese corte, absorber esa dilatación que puede provocar la placa, ¿sí? Es por eso que es un punto importante y relevante a la hora de elegir el adhesivo. Después, en cuanto a los tamaños, también tiene que ver el tema de los espesores. Digamos, a medida que va creciendo la placa, en algunos casos, en varios casos, te encontrás con placas de mayor espesor y obviamente al tener mayor superficie, mayor espesor, va a tener mayor tamaño. Ese tamaño también puede interferir en lo que es la colocación, lo que son los niveles de colocación. Es en donde te puedes encontrar con placas que al tener determinado peso se te pueden asentar y pueden provocar pequeñas deformaciones o cortes en las líneas de la colocación, ¿sí? Otro punto totalmente importante en cuanto a lo que es la clasificación de las placas sería la absorción. La absorción que va a tener la pasta, el reverso de la placa. O sea, nosotros clasificamos las placas en 3 grupos. Uno sería una placa de alta absorción, en donde esa placa va a tener entre un 8 y un 20% de absorción en todo el volumen de la placa. Una placa de media absorción va a tener entre un 2,5 y un 8%, y una placa de baja absorción, que es la placa que nosotros consideramos que es la más complicada o la más difícil en cuanto a la adherencia, es la placa de baja absorción, que es una placa que va a absorber entre un 0 y un 2,5 de absorción va a tener. Es ahí en donde vamos a ver una placa que es prácticamente un vidrio. Si vemos como ejemplo, puede ser un porcelanato, ¿sí? Un porcelanato, si uno le agrega agua en el reverso de la placa, prácticamente no absorbe nada, ¿sí? Toda esta clasificación de absorción está totalmente vinculado con lo que es la adherencia. La adherencia en un adhesivo.
Claucol clasifica lo que es la adherencia en un adhesivo en dos. Uno, lo que sería la adherencia mecánica, y otro, lo que es la adherencia química. Como dijimos, está vinculado con lo que es la absorción. ¿Por qué? Porque en la adherencia mecánica, un adhesivo, el mayor factor de adherencia lo va a generar lo que es la materia prima ligante, que es el cemento, ¿sí? El cemento, para que pueda realizar una vinculación con la placa, necesita que esa placa tenga poros, tenga absorción. O sea, el cemento ingresa con lo que sería el agua que está en la masa del adhesivo, ingresa a través de los poros a la placa, ese cemento se cristaliza a través de la hidratación y es en donde se provoca el fragüe. La cuestión está que cuando tenemos placas, que la que habíamos hablado de las placas de baja absorción, vamos a tener placas que no van a tener los poros van a estar sellados, y ahí es en donde se empieza a perjudicar lo que es la adherencia, y es en donde se van incorporando resinas poliméricas a los adhesivos para que esa vinculación ya no sea mecánica, sino que sea química. Esa vinculación va a ser simplemente por mero contacto del adhesivo con la placa. Es ahí en donde vamos a tener la adherencia química de un adhesivo. Otro criterio importante a la hora de elegir el adhesivo, obviamente, va a ser lo que es el soporte, el lugar donde va a estar colocada esa placa que estuvimos comentando, ¿sí? En el soporte, lo que vamos a tener en cuenta sería la superficie de contacto que va a tener el adhesivo. Si esa superficie es compatible con el adhesivo que elegimos, ¿sí? Nosotros separamos lo que serían esa superficie en dos grupos. Uno serían las superficies comunes y otro las superficies especiales. Cuando hablamos de superficies comunes, podemos dar un ejemplo como el de una carpeta de cemento cal, una cal reforzada, ¿sí? Es una superficie en donde yo voy a tener un buen contacto con el adhesivo y voy a tener un buen anclaje. Otro ejemplo puede ser el de un revoque cementicio a la cal, que no voy a tener inconvenientes tampoco con el anclaje. Después ya nos iríamos derivando a lo que son superficies especiales, que cuando nombramos especiales, por ejemplo, una superficie de colocación que puede ser hormigón, ya estamos hablando de una superficie que tiene poca absorción y tiene determinado movimiento. Ahí ya lo vamos a clasificar como especial, porque vamos a necesitar un adhesivo que pueda absorber todo lo que se refiere a la vinculación y a esos movimientos que puede provocar ese soporte. Luego podemos encontrarnos con otro ejemplo como el de un mortero hidrófugo, que es muy similar. Un mortero hidrófugo no va a tener absorción y ahí es en donde también voy a poder provocar una vinculación mínima con un adhesivo común. Después tendríamos un cerámico sobre cerámico. Imagínense, si yo voy a colocar sobre un cerámico, también lo voy a tratar como un soporte especial, porque no es un soporte que pueda brindar determinada absorción, ¿sí? Una placa de yeso o una placa de cartón yeso es en donde también lo consideramos como un soporte especial, sumado a lo que sería madera, digamos. Una superficie de madera es en donde yo puedo considerarlo como un soporte especial para elegir un adhesivo que corresponda, ¿sí? Sumado a lo que serían estos criterios de lo que habíamos hablando, tenemos que tener en cuenta la placa, tenemos que tener en cuenta lo que es la superficie, lo que es el soporte, tenemos que sumar lo que sería la exigencia a la que está sometida esa colocación, ¿sí? Esas exigencias funcionales a las que están sometidas esa colocación, que es la que pueden provocar determinada patología si no la tengo en cuenta a la hora de elegir el adhesivo, ¿sí? ¿Qué puede ser? Por ejemplo, una exigencia mínima sería en un interior, una exigencia mínima. En el exterior ya cambiaría. Cuando nosotros estamos colocando en un exterior, ya empieza a interferir lo que sería el factor climático, que es el que te va a dar determinadas dilataciones. Es por eso que siempre las exigencias termina siendo una pata fundamental a la hora de elegir, porque ahí es en donde yo puedo estar clasificando por
una determinada placa, un determinado soporte, pero depende cómo va a funcionar ese lugar, es el movimiento que puede llegar a brindar, como por ejemplo una cochera, que vas a tener una exigencia mecánica en donde el peso propio o el mismo movimiento generan ese efecto de corte en el adhesivo. Al igual que el alto tránsito en un local comercial, en un shopping, en un lugar donde tengas un alto tránsito, también obviamente el peso es inferior, pero el tránsito intenso provoca determinado movimiento. El choque térmico, que es el que estábamos hablando de la distinta variación de temperatura en un lugar, también puede provocar, como por ejemplo en una losa radiante. Recién hablábamos de que una exigencia en interior puede ser mínima, pero si estando en un interior se le suma una exigencia que puede ser ese choque térmico como una losa radiante, el cambio de temperatura brusco provoca determinadas contracciones y dilataciones en la superficie que vamos a necesitar que el adhesivo pueda absorber, ¿sí? Es por eso que es importante ver no solamente si está en interior, sino también si hay determinada exigencia en ese lugar. Una importante también inmersión al agua, que es muy frecuente en cuanto a las piscinas, que nos podemos encontrar no solamente por la adherencia que pueda interferir ahí en cuanto al tema del agua, sino por las presiones positivas y negativas que brindan el agua y el terreno natural, que brindan al soporte, obviamente, en cuanto a los movimientos. Y por último, lo que es la alta temperatura que puede provocar una parrilla, un hogar, un lugar donde en cuestiones de minutos pasás de 0 grados a 600 grados con el fuego, ¿sí? Ahí también hay adhesivos especiales que van a estar involucrados o van a estar preparados para cumplir con esa exigencia. Ahora que ya conocemos la placa, ya conocemos dónde vamos a colocar esa placa y la exigencia a la que va a estar sometida ese lugar, esa colocación, ya estamos en condiciones de poder elegir el adhesivo adecuado. Ese es el concepto que nosotros queríamos que se lleven, digamos, esos criterios a tener en cuenta a la hora de elegir un adhesivo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para hacer un repaso de lo que estuvimos viendo y después, a medida que ustedes vayan teniendo una colocación, van a ir viendo estos criterios que nosotros estuvimos hablando. Podemos ver entonces, por ejemplo, aquí en una placa de baja absorción de un formato mayor a 80-80. Era lo que estábamos hablando cuando vamos a ver la placa para ver esas condiciones del adhesivo. Ese formato de grandes piezas es el que vamos a tener en cuenta. Después, sobre un soporte que va a ser una cerámica existente, ahí también influye lo que es la condición de ese esmalte del cerámico que ya está como soporte, que es el que va a tener algún inconveniente en cuanto a la adherencia. Y la exigencia es interior, así que en cuanto a la exigencia no va a tener inconvenientes, ¿sí? Acá el adhesivo correcto es el Claukol Flex, que es el que va a poder absorber el tema de lo que es el anclaje en esa superficie de cerámico existente, ¿sí? Entonces, por otro lado podemos ver una colocación sobre inmersión al agua, digamos, una colocación en una pileta en donde la placa va a ser de baja absorción, que generalmente son las placas venecianas, ¿sí? Las venecitas que nosotros podemos encontrar en el mercado y son las que más habituales que se llegan a colocar en esta situación. El formato obviamente es menor a 30-30. El soporte que va a estar en este ejemplo va a ser de hormigón, que lo habíamos considerado como un soporte especial por el tema del anclaje y el tema de las dilataciones que pueden llegar a tener. Y por otro lado la exigencia, que va a ser exterior, y la inmersión al agua, que era la que hoy comentábamos en cuanto a esas presiones positivas y negativas que te va a dar lo que es el agua y lo que sería el terreno natural que está en el reverso de lo que es el soporte. Acá el adhesivo ideal sería el Claukol Blanco Pro, que es el que va a poder absorber todas esas dilataciones y aparte, al ser blanco, por esa característica que puede llegar a tener,
va a cumplir la función en cuanto al estético con esa placa que estábamos viendo, que es translúcida, ¿sí? Muchas veces en placas translúcidas necesitamos que el adhesivo sea blanco para no ver ese gris del cemento, y aparte poder utilizarlos como relleno de las juntas entre cada una de esas placas, ¿sí? Después tendríamos otro ejemplo, que es bastante cotidiano encontrar la patología, que es, en principio obviamente vamos a ver la placa, ¿no? La placa es de media absorción, una placa mediana de 30-30, 80-80, así que no es una alta exigencia en cuanto a la adherencia, pero sí la superficie, esa superficie especial que nosotros habíamos hablado, esa superficie de yeso o cartón yeso, que no llega a ser compatible con un adhesivo cementicio, ¿sí? Y la exigencia es interior, así que en cuanto a exigencia no va a tener inconvenientes. Sobre un yeso o placa de cartón yeso estaría un adhesivo que se llama Claucol Placa, que es un adhesivo acrílico que va a venir en pasta listo para usar, que vamos a poder utilizar en este tipo de ocasión, en donde puede absorber y puede ser compatible con lo que es la superficie. Todas estas situaciones nosotros queremos que se lleven el concepto de cómo elegir el adhesivo. No decirles qué adhesivo tiene que ser, sino cómo lo eligen, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de los criterios a la hora de elegir un adhesivo, ¿sí? Después podemos ver algunos errores frecuentes que podemos encontrarnos en obra. Esto tengan en cuenta que nosotros todos los consejos o todas las cuestiones que podemos estar nombrando son derivados de la experiencia que pudimos tener en todos estos años en obra, ¿sí? Hay errores frecuentes que nos encontramos en obra, como por ejemplo ese de que se usa el Claucol impermeable para todo, ¿sí? Tengan en cuenta que el Claucol impermeable surgió hace muchos años, en donde el mercado podía abastecer placas con un grado de absorción alta. A medida que fue evolucionando ese mercado, empezaron a aparecer nuevas placas en donde tenían una condición diferente en cuanto a la absorción, y es por eso que todo el contenido que estuvimos viendo es en donde explica por qué cada adhesivo puede utilizarse para cada una de las condiciones establecidas, ¿no? Así que ese es un error frecuente de poder o tener que elegir este adhesivo para todo, ¿sí? El Claucol impermeable lo vamos a utilizar para placas de alta absorción sobre un soporte de condiciones comunes, digamos, de superficie común, ¿sí? Una carpeta o un revoque. Otro error frecuente puede ser también no tener visto lo que sería esa superficie. En algunos casos por ahí están colocando sobre una superficie hidrofugada, ¿sí? Un mortero hidrófugo, en donde el adhesivo, como ya lo hablábamos, va a necesitar ese plus para tener la adherencia, como por ejemplo, no sé, en una terraza, en una bañera, en un sector de ducha, en donde podés estar inmerso al agua, en donde el revoque puede ser hidrófugo y el contacto va a sufrir en cuanto a la adherencia, ¿no? Así que eso generalmente son los errores frecuentes en cuanto a la elección del adhesivo, ¿no? Más adelante vamos a hablar de algunos errores en cuanto a la colocación, pero eso es lo que podemos llegar a ver. Con esto concluimos todos los contenidos que queríamos mostrar en esta aula, ¿sí? Ahora vamos a contestar algunas preguntas que estuvieron llegando al chat para poder evacuarlas. A ver, ¿se pueden hacer colocaciones sobre madera? Por ejemplo, un piso de parquet. Sí, tranquilamente se puede hacer una colocación con el Claucol EcoStick, que es el adhesivo que está preparado para ese tipo de superficie, como habíamos hablado hoy. Quiero hacerme la parrilla, ¿necesito un pegamento especial para las tejuelas? Este es un caso típico del de altas temperaturas que estuvimos hablando, el de altas temperaturas, ¿sí? Acá vamos a tener el Claucol refractario, que es el adhesivo que va a soportar estas altas temperaturas sin ningún tipo de problemas.
Acá vamos a tener un adhesivo que va a venir de 10 kilos y como para que tengan una idea, va a estar rindiendo 1 metro aproximadamente, 1 metro cuadrado, ¿sí? Compré el Claukol impermeable potenciado. Quiero saber si a la larga tendrá algún defecto ya que la calefacción la tengo por piso. Me imagino que acá quiere decir que tiene una losa radiante, que era justo el ejemplo que estuvimos viendo hoy. Digamos, acá estamos hablando, quiero que se lleven y tengan bien claro los criterios estos que estuvimos hablando de lo que es la placa, de lo que sería el soporte y la exigencia, ¿no? Acá la exigencia y ese soporte van a estar sometidos a lo que es la losa radiante y lo que es el choque térmico que habíamos hablado. Ese cambio de temperatura brusco va a necesitar un adhesivo que pueda absorber esa dilatación, ¿sí? Ahí vamos a estar utilizando lo que es el Claukol Flex. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para habilitar un piso? ¿Tienen alguno que sea más rápido? Bueno, acá ya vamos con un tema de colocación, ¿no? ¿Qué tiempo tengo que esperar? Y bueno, toda esa cuestión. El tiempo recomendado es entre 24 a 48 horas para empastinar, depende de la condición o la absorción que pueda llegar a tener la placa o la superficie, y 24 horas más para poder transitar normalmente. Nosotros tenemos un adhesivo que se llama Claukol Rápido, que es el adhesivo que en 4 horas vos lo vas a poder empastinar y en 6 ya podés transitar normalmente. Así que los tiempos se reducen a esa colocación que necesitas para habilitar rápidamente. Lo que sí hay que tener en cuenta que es para placas de alta absorción, ¿sí? Como el Claukol impermeable. ¿Tienen algún pegamento para porcelanatos pesados? Sí, era lo que hablábamos hoy cuando veíamos los criterios en cuanto a la placa, esa tipología de placa grande y pesada. Nosotros vamos a tener para lo que es porcelanato, el Claukol grandes piezas porcelanato, que lo que va a diferenciar con respecto a otros adhesivos va a ser la carga granulométrica que va a tener el adhesivo. Esa carga granulométrica va a poder soportar el peso propio de la placa y te va a ayudar con esa colocación lineal, ¿no? Quiero pegar unas lajas en el frente de mi casa. ¿Qué producto tengo que usar? Bueno, acá es el ejemplo de los criterios que tenemos que ir evacuando, ¿no? Lo que es la placa, laja, que puede ser poco absorbente. Después, sobre una superficie común, que puede ser un revoque, pero la exigencia está en el exterior y es en donde va a recibir el choque térmico que puede provocar lo que es la condición climática, más que nada, sol, agua, lluvia, viento, lo que sea, ¿sí? Ahí nosotros vamos a elegir lo que es el Claukol Flex, que es el destinado para absorber todo ese tipo de dilataciones. ¿Se puede pegar un azulejo sobre una pared pintada? Y bueno, esta es la última, después vamos a seguir respondiendo mediante el chat. Pero se puede colocar sobre una pared pintada. Ahí ya vamos más con un tema de colocación, ¿sí? Sobre una pared pintada tenemos que tener en cuenta que la superficie de esa pintura va a ser mucho más débil en cuanto a resistencia que el adhesivo, ¿sí? Cualquiera de los adhesivos que podamos incorporar. Ahí nosotros vamos a tener que retirar lo que sería la pintura, retirar incluso el fino y llegar al grueso. Y ahí vamos a poder estar colocando. ¿Sí? Estas son algunas de las preguntas que van llegando, hay varias que tenemos ahí, vamos a ir respondiendo después de terminado el curso, así que quédense tranquilos, ¿sí? Ahora lo que sí quisiera que no se olviden es de poder realizar ese certificado que habíamos comentado al principio, para evaluar los conocimientos que pudieron tener en el curso. Le va a llevar 5 minutos nada más, así que se los recomiendo que lo hagan. ¿Sí? Acá está la página por la cual se pueden ingresar y realizarlo, ¿sí? Espero que toda esta información pudo evacuar las preguntas que necesitaban y les pueda servir para su próxima colocación, ¿sí? Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima aula que va a ser destinado a lo que sería la planificación ya de esta colocación.